el presidente. Diego, todo el equipo de Majul 107.9 saluda. ¿Cómo va? Hola Luis, buenas tardes, gracias por el llamado y saludos al equipo. No, al contrario, gracias por atendernos. ¿Qué significa esta judicialización? Bueno, primero habría que ver la asociación si tiene legitimación procesal y seguramente van a tachar de inconstitucional la norma, el DNU que dictó ayer el presidente Milei. Eso es la judicialización, van a plantear seguramente una medida cautelar, es decir, suspender la vigencia del decreto y además van a plantear la inconstitucionalidad de la norma. Lo que hay que saber es que el decreto todavía no está vigente. Claro. Porque si no sacan el decreto complementario con la fecha cierta de cuándo empieza a regir el decreto, por Código Civil empieza a regir dentro de 8 días. Acá estábamos especulando con que podía entrar en vigencia o el 29 de diciembre o el 3 de enero. Exactamente, 29 de diciembre. Claro, son 8 días corridos. Okay. Exactamente, son 8 días corridos, que es lo que establece el Código Civil cuando la norma no tiene fecha de ejecución, es que a partir de qué fecha cierta empieza a funcionar la norma. Entonces plantean, judicializan un DNU que no está vigente. ¿Sabés lo que va a pasar? La justicia se lo va a tener que rechazar, porque no hay caso concreto. Ok. Ahora, discúlpame, Diego. Hola, Gus. ¿Cómo te va? Una vez que esté vigente y se presente la misma recusación, el mismo pedido de amparo, ¿qué pasa, digamos? ¿Qué juez resuelve? Y habría que ver cuál de todos los puntos del DNU que está tachando de inconstitucional. Ajá. Y habría que ver para que el juez se aboque al estudio específico de la norma y tendrá los plazos correspondientes y cumplirá con todos los con el articulado. Si es un amparo, por ejemplo, por artículo 8 le tiene que correr traslado al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene que responder, tiene 8 días para responder, el Poder Ejecutivo responde y después declara o no la inconstitucionalidad o no de la norma. El amparo es rápido y expedito, es decir, esa es la característica del amparo, cuando siempre encuentre una afectación, es decir, una lesión a un derecho o una garantía constitucional. Diego, después te voy a preguntar sobre el fondo de la cuestión y cuál es tu mirada de acuerdo a lo que leíste, pero nosotros hace un ratito hablamos con Paz Rodríguez Nil, nos hizo un desagregado de la nota que había hecho, que tiene las siguientes preguntas: ¿cuándo empiezan a regir las reformas que dispone el decreto? ¿Cómo sigue el trámite del DNU? ¿Qué pasa si el jefe de gabinete no envía el decreto al Congreso? ¿Cómo está formada la comisión bicameral? ¿Qué pasa si la bicameral no emite un dictamen? ¿Pueden las cámaras aceptar el decreto pero haciéndole reformas? ¿Qué pasa si una cámara acepta el decreto y la otra lo rechaza? ¿Qué pasa con los derechos que haya generado el DNU si el Congreso finalmente los rechaza? ¿Quién puede impugnar el decreto en la justicia y cuál es la vía? ¿Cuáles son las principales críticas al DNU? ¿Cuándo intervendría la Corte Suprema? ¿Cómo impacta en el camino el decreto el receso de enero? Bueno, todas esas preguntas más o menos, algunas fueron respondidas por Paz, por falta de tiempo fue las que no respondió. ¿Qué futuro le ves al decreto práctico? ¿Vos crees que al final del camino alguien lo va a poder parar, sí o no? En todo caso, ¿qué porcentaje, viste cómo hacía Massa, por sí o por no, por sí o por no, por sí o por no, Diego? Bueno, por sí o por no, yo creo que seguramente van a judicializar el decreto las asociaciones sindicales, alguna asociación o ONG con respecto a las tarjetas de crédito de defensa del consumidor, alguna provincia porque le haya afectado su régimen especial, es decir, que iba directamente con competencia ante la Corte. Es decir, vos tenés la posibilidad judicial. Ahora, lo que no hay que ver, que seguramente Paz lo habrá dicho, es el control legislativo, que es esto de la bicameral. Ahora, en este procedimiento de la bicameral que hoy se está conformando en el Congreso de la Nación, tendrá que abocarse al estudio del DNU y después serán las cámaras las que se pronuncien. Ahora, ¿cuál es el truquito ahí? Si una cámara acepta y la otra rechaza, el DNU sigue vigente. Si las dos guardan silencio, el DNU sigue vigente. La única forma que el DNU se pare por la bicameral es que ambas cámaras rechacen el decreto de necesidad de urgencia. De esa manera, el efecto jurídico del decreto va a ser desde el tiempo que está vigente hasta el tiempo que las cámaras lo rechazaron. Y ahí va a ir la segunda judicialización, los que tomaron o hicieron determinadas posiciones jurídicas, contratos, préstamos en dólares, que esto que lo otro, que
Ok. ya no va a estar vigente el decreto. Entiendo. Entonces, lo que te va a generar es un tiempo de nebulosa jurídica Ujú. donde tanto el Congreso tendrá que darle celeridad para resolver el tema y también la celeridad que le va a tener que dar el Poder Judicial si hay planteos judiciales, que vos estás diciendo que hay uno que se metió hoy. Entiendo, Diego Ernesto. Si mi calculadora, entre comillas, política no me falla, es probable que tenga problemas para ser aprobado finalmente, pero digamos, me parece que la Constitución y su reglamentación marca que hoy estaría más cerca de tener menos probabilidad de ser rechazado que no. Mirá, la ley 26.122, que es la que regula los decretos de urgencia desde su creación a la fecha, nunca tuvo un rechazo, un DNU. Siempre fueron aprobados los DNU. O sea que tendrían que tener muy buenas razones para hacerlo, ¿no? Y tendrían que fundar muy fuerte para que el Congreso le diga que no al presidente de la República en el estado de emergencia y necesidad que fundamenta en los considerandos el decreto. Y ahora yo te voy a hacer Sumado una... al discurso Ok. del presidente el día que asumió. Y ahora yo te voy a hacer una última pregunta por mi parte, creo que Gustavo tiene otra. ¿Estás en términos generales de acuerdo con esta enorme movida, este tsunami de normas que constituyen un superdecreto? A ver, yo te voy a decir, estoy en el 95% de acuerdo con lo que hay que reformar, porque es real, hay que reformarlo, hay que modificar todo lo que a la Argentina la atrasa. Ahora, lo que yo creo que hay que tratar de esperar el test de constitucionalidad, y en eso también tiene una función importante el legislativo, es si verdaderamente cumple los parámetros de necesidad de urgencia que están planteando. ¿Por qué? Porque yo creo que, a ver, por ejemplo, yo vi un capítulo que ayer lo hablamos en tu programa en vivo, el capítulo 2 y 3, que es todo el tema de la reforma laboral y las multas. Yo eso, viste, decir, no veo la necesidad de urgencia. Ahí no la veo, pero capaz que yo sí que estoy equivocado. Ok. Diego, dos preguntas. Para final, Sí. una muy simple, y es si cada Cámara necesita mayoría simple para rechazar. Sí, mayoría simple, 129 diputados, 37 Perfecto. en Senado. Bueno, y después, ¿qué tanto se puede demorar, digamos? Porque, los amparos se afectan tantos intereses, hay tanto en juego acá, hay tanta Sí. gente distinta, tantas agrupaciones distintas, que uno imagina una concatenación de amparos. ¿Eso se puede demorar, digamos? Suponete que el camino político está allanado y es aprobada por las cámaras. ¿Te parece que la parte judicial puede demorar la implementación de Bueno, este decreto? ahí hay un argumento que me parece que es interesante, que si las cámaras legislativas aprueban el decreto de necesidad de urgencia, hay una frase que es mérito, oportunidad y conveniencia de la decisión política que tomó el presidente para llevar adelante el DNU. Ujú. Si el Poder Legislativo, que hace el control ex post del dictado del DNU y lo aprueba, yo creo que ahí los abogados que planteen las demandas van a tener que elaborar muchísimo Claro. y muy finito para poder demostrar la inconstitucionalidad de la norma. Claro. ¿Por qué? Porque el que hace el control, principalmente, que es el Poder Legislativo, lo aprueba. Sí, y sí, bueno, ya es más se difícil. pone Claro. difícil. Entiendo. Muy bien, Diego, no sé si nos vemos esta noche, creo que Sí, estás con... nos vemos hoy a la noche. Nos vemos esta noche. Bueno, Un beso. vamos a seguir peloteando. Apasionante Dale. esto, es como una especie de tsunami de reglamentaciones constitucionales que se nos vino a la cabeza, ¿eh? Yo Exactamente. te hago una última Pero por lo reflexión, menos Diego. El ejercicio bueno, ¿sabes qué es? Que hay que leer la Constitución. nuevamente. Eso sí. Te hago una reflexión, ¿eh? Sí, Esto es un cambio de sistema profundo, ¿eh? Si pasa, nada volverá a ser como antes. No hablemos de revolución, yo estoy siendo descriptivo solamente, ¿eh? no. Yo creo que si, como decís vos, Luis, si pasa es un cambio de paradigma Mm. en el sistema jurídico argentino. Es decir, Y el hay momento- cambios importantes. Y el momentum político a mí me indica que podría pasar. El momentum. ¿Es correcto, Puede momentum? ser, puede Sí. ser. Yo creo que hay que dejar que los poderes del Estado funcionen como una república y resuelvan cada uno de estos temas, que creo que va a ser la mejor manera posible, dejar que cada uno de los poderes trabaje y que los resuelva con toda la libertad e independencia posible, que es una de las cosas que siempre remarca el presidente Milei, ¿no? Que cada poder haga lo que tenga que hacer. Gracias, Diego. Nos vemos esta noche. Dale un abrazo. Chau, chau. Entonces